Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Esta semana hemos tenido varios comentarios y varias declaraciones, digamos, bueno, entre las pugnas del Congreso y el Poder Ejecutivo, esta vez generadas directamente por el Poder Ejecutivo, porque, como ustedes saben, lo que hicieron en el Congreso fue regular la figura de la cuestión de confianza. La figura de la cuestión de confianza tenía que ser regulada por una razón muy sencilla. El presidente Martín Vizcarra y el señor Salvador del Solar, ambos, el día 30 de septiembre, si no me equivoco, el 2019, lo que hicieron fue algo histórico, algo que mucha gente aprobó, porque el Congreso tenía una muy baja aprobación, pero algo que rompió las reglas de juego en ese momento y en adelante. ¿Qué cosa es lo que hizo el señor Vizcarra, ahora investigado, procesado por corrupción, por haberse metido 5 vacunas al hombro, por haber hecho una cantidad de cochinadas, digamos, en su gestión y en la gestión como gobernador regional? Ese señor, ese sujeto, lo que hizo fue, junto con Salvador del Solar, dos cosas que luego ustedes van a entender cómo el tiempo va a ir procesando, ¿no? Porque la historia siempre se lee de atrás, de adelante para atrás, digamos, ¿no? De adelante para atrás. Lo que hicieron ellos fue intervenir en la agenda del Congreso, número uno, y asumir que porque el Congreso en ese momento, en ese mismo momento, cuando Salvador del Solar pateó la puerta del Congreso como si fuera, pues, ¿no es cierto?, una telenovela en las cuales él había actuado, ¿no? Él entra al Congreso y dice, en este momento tiene que debatirse lo que yo quiero. Algo que evidentemente los constitucionalistas amigos de Vizcarra luego apoyaron en una figura presidencialista del país, cosa que no debe ser, pero lo que hizo él fue intervenir en la agenda del Congreso, meterse en la agenda del Congreso y decirle al Congreso, tú tienes que hacer lo que yo te digo ahorita. Si no lo haces ahorita, voy a asumir que estás negándome la confianza. Lo segundo es que la materia sobre la cual hicieron cuestión de confianza el señor Vizcarra y el señor Salvador Solar era la elección del Tribunal Constitucional, que era absoluta competencia del Congreso de la República. Es decir, hicieron cuestión de confianza sobre un tema que no le competía al Poder Ejecutivo y querían que se haga en el momento que ellos querían. Y por eso es que el señor Lagarto, Martín Vizcarra, se inventó esta figura de la negación fáctica, ¿no? La denegación fáctica. Es decir, yo te he puesto un tema que a mí me daba la gana, cualquier tema, y quería que lo veas en ese preciso instante, así tú tuvieras otras cosas de qué hablar. Como no lo hiciste cuando yo quise, y como no hiciste lo que yo quise, entonces cierro el Congreso porque me has negado fácticamente la confianza, ¿no? Esta cuestión de confianza que te... Lo que hizo el Congreso de la República, gracias a una iniciativa de la congresista Adriana Tudela, fue decir hoy un momentito, mira, la cuestión de confianza está muy bien, tú puedes presentar cuestiones de confianza como Poder Ejecutivo, pero lo puedes hacer en temas que te competen a ti como Poder Ejecutivo, en temas que tienen que ver evidentemente también con interpretación de la Constitución, etcétera, etcétera, pero en temas sobre todo del Poder Ejecutivo. Y número dos, no me puedes decir que porque yo no te debato, no debato en ese momento lo que tú quieres que yo debata, ya te estoy negando la confianza. Esto es absolutamente sensato, es decir, lo que estaba haciendo el Congreso, lo que ha hecho el Congreso ha sido equilibrar los poderes del Estado, algo que se había desequilibrado con la actuación digna, digamos, ¿no? de un premio del señor Salvador del Solar y con la mañosería del señor Martín Vizcarra. Yo sé, amigos y amigas, que ustedes, muchos de ustedes serán pues fans, ¿no? Amigos del señor Vizcarra, no sé, pues, ¿no? Fanáticos, seguidores, admiradores, pero esa es la verdad es que estos señores lo que hicieron fue desequilibrar los poderes del Estado. Bueno, esa es la gran pugna de la semana, porque Mirta Vázquez ha dicho que van a hacer lo posible, van a tomar algunas medidas para, ¿no? para defender este problema, como si el Congreso hubiera generado un problema. Después de 70 días de inestabilidad, de 7 ministros con vínculos con el terrorismo, de más de 40 contrataciones de gente extraña,
y de un gobierno pues que en verdad es muy improvisado y no está haciendo las cosas que debe hacer. Ojalá que el señor Castillo empiece a mejorar su gestión, le deseamos lo mejor. Pero el señor Castillo no está haciendo lo que un presidente debe hacer, y es gobernar para los problemas más urgentes y prioritarios del país. En ese sentido, como les decía al comienzo, además de esta pugna Congreso-Poder Ejecutivo, que en verdad ha sido generada absolutamente por el Poder Ejecutivo, ha habido otro tema que ha estado en debate y es muy importante para las regiones y para las provincias del Perú, y por eso que lo vamos a tocar hoy día, es el tema de la minería. El nuevo ministro de Energía y Minas peruano, ¿no? Ha salido a decir que esta es una nueva etapa, ¿no? Que va a haber una nueva etapa en la minería. ¿No? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿a qué se refiere? Por otro lado, además de decir eso, que es una nueva etapa, una nueva era de la minería peruana, ha dicho que el Estado, el peruano, no se puede contentar con migajas, dijo el ministro, con las migajas, ¿no? Con el justiprecio, usando palabras que en verdad no tienen mucho que ver con el sector minero y que no se entendían muy bien. Y no se entiende muy bien cuál es su discurso. Porque ya estamos acostumbrados a políticos que nos dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, pero no explican ni cómo ni exactamente qué. Para poder ver qué necesita la minería, para poder ver cuál es el aporte, la problemática también, las cosas que hay que resolver en el sector minero, tenemos un invitado hoy día muy especial, que es el señor Rafael Belaunde, quien ha sido ex ministro de Energía y Minas, justamente, y que además es un especialista, digamos, en el tema, porque, digamos, maneja muy bien el tema legal en este sector y entiende perfectamente qué es lo que debería ocurrir en ese sector para que se desarrolle. Muy buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Ignacio, muchas gracias por la invitación. El Perú es un país con un enorme potencial minero, un enorme potencial sobre todo cuprífero. Increíblemente el cobre es el metal cuya cotización ha subido más en el mundo. El Perú es el segundo productor mundial de cobre, muy por detrás de Chile, a pesar de que somos un país con un potencial muchísimo mayor. Y bueno, la cotización del cobre está muy alta y hay un cambio tecnológico que es ir abandonando progresivamente los motores a combustión que utilizan combustibles fósiles hacia los motores eléctricos, que son básicamente cobre. Entonces, digamos, este cambio de paradigma va a implicar una alta demanda por cobre por muchísimos años. Estamos en el comienzo de un superciclo en la cotización del cobre, ¿no? Ahora, podemos tener todo el cobre del mundo si ese cobre se queda enterrado a cientos de metros bajo tierra, es como no tener nada, ¿no? Digamos, estos minerales solamente sirven y pueden generar un beneficio para la población, para la renta fiscal, para la construcción de hospitales, para generar trabajo, ¿sí? Si es que son extraídos. Pero el cobre no es como recoger pues una manzana de un árbol, ¿no? Son, en general, la actividad minera implica primero invertir enormes cantidades de recursos en explorar, que son actividades que por lo general van a pérdida, porque la gran cantidad de las exploraciones en minería no encuentran pues una mina viable, ¿no? Y es dinero, uno hace perforaciones y son costos hundidos, es decir, no te puedes llevar el hueco a otra parte, ¿no? Entonces es una actividad de mucho riesgo y muy cara. Una vez que has tenido suerte, después de muchos intentos, encuentras un yacimiento, tienes que invertir cientos o miles de millones de dólares para poner en funcionamiento una operación minera. En el caso de las Bambas, que es un caso de que se conoce, requiere una inversión de 10.000 millones de dólares, ¿no? Para poder poner en valor el mineral que está en el subsuelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacia dónde tiene que tender la política del Estado hacia la actividad minera? Yo pienso en asegurar que el mayor potencial minero, que el potencial minero que tiene el Perú enterrado esté puesto en valor en beneficio de la población. Y para eso tienes que tú básicamente que promover la exploración minera
y después generar un marco normativo y tributario que haga pues rentable la actividad. Y yo creo que de momento, con algunas, me parece a mí, modificaciones que se podrían hacer para facilitar la exploración minera, pero en la parte operativa me parece que el marco tributario es absolutamente beneficioso para el Perú, ¿no? Entonces, porque la tributación en las minas, ¿no? Las mineras tienen un componente fijo que es la renta, y después tienen un componente variable, que son las regalías, que en el 2011 se computan sobre la utilidad operativa. A mayor utilidad, la tasa va aumentando, es decir, es progresivo el impuesto. A mayor utilidad operativa, mayor tasa, no solamente mayor recaudación con una tasa constante, como sería el impuesto a la renta. Y después hay el impuesto especial a la minería, que también es progresivo, y el gravamen especial minero. Eso hace que con precios como los que tenemos ahora, donde la libra de cobre está por encima de los $4, las empresas grandes cupríferas van a aportar 51, 52% de renta. Entonces, más de la mitad. Es decir, el Estado peruano, sin haber arriesgado un céntimo de los recursos provenientes de los contribuyentes del Perú, sin haber invertido un céntimo en el desarrollo de la mina, obtiene o es socia en más de la mitad de la renta. Me parece que ese es un buen acuerdo, ¿no? Ahora, De acuerdo. no es un buen acuerdo si es que uno no cree en la empresa privada y cree que los yacimientos de mineros tienen que ser controlados por el Estado. Claro, ahí ni 70, ni 80, ni 90% de renta va a ser suficiente porque ya hay un prejuicio ideológico de fondo, ¿no? Pero nosotros ya hemos vivido la experiencia del Estado empresario en las actividades no solo mineras, pesqueras e hidrocarburos, y las consecuencias han sido lamentables, ¿no? Y digamos, si no queremos ver nuestro propio pasado, podemos ver el caso del país vecino de Bolivia, ¿no? Donde decidieron capturar pues los yacimientos gasíferos, y la consecuencia es que después de haber dilapidado los recursos provenientes de la renta gasífera y haber asumido una deuda enorme por nacionalizar esos yacimientos, nadie explora en Bolivia, pues porque no hay ningún incentivo, porque te gastas cientos de millones de dólares explorando, encuentras un yacimiento y después viene el Estado y te captura toda la renta. Entonces no hay incentivos económicos para explorar. Y la consecuencia de eso es que las reservas de Bolivia se han reducido como a la quinta parte, no va a poder cumplir, ya ha tenido que pagar algunas indemnizaciones por no cumplir con sus contratos de exportación de gas hacia la Argentina y hacia el Brasil, y el panorama para Bolivia es desolador en ese sentido, al extremo que puede terminar paradójicamente en no muchos años importando gas o del Argentina o del Brasil, siendo un país lleno de reservas de gas, porque el gas no sirve de nada si está a cientos de metros bajo tierra. Para que la gente lo entienda con mucha claridad, oportunidad con el precio del cobre, ya hay, digamos, un gran aporte tributario, falta explotar más todavía los minerales que hay debajo de la tierra porque si no, no sirve para nada, ¿no? Y hay mecanismos para que esto, digamos, funcione bien, etcétera, etcétera. Eso la gente lo tiene que entender, que la minería paga muchos impuestos. Pero vamos a un segundo tema, porque tú has sido ministro. ¿Qué pasa con el canon? Porque ya de por sí, además de los impuestos de la renta, que es un montón, 60% de las exportaciones son mineras, digamos, además de todo eso que ya es enorme, que la gente no lo entiende, ¿por qué no podría decir, bueno, temas tributarios, permisología, trámites? No, el pueblo no entiende mucho de esto. Pero lo que el pueblo sí entiende, o debería entenderlo mejor, es que un montón de plata se va a un canon y regalías que deberían servir justamente directamente para proyectos sociales. ¿Qué pasa con el canon que en tantas regiones simplemente se malgasta, se desperdicia? Bueno, el canon es el 50% de la renta minera, ¿no? Y eso se destina a la región y con una metodología, ¿no? Va primero al distrito donde está el yacimiento, después a la provincia, después se distribuye entre las demás provincias y la región, ¿no?
¿Cuál es el problema? El problema es que del canon que las regiones han recibido, del canon general, digamos, asumiendo el energético, el de gasífero, se gasta con las justas el 60%. Si uno ve solamente el canon minero, la ejecución del canon minero ha sido 50% o menos. Este año no va a llegar ni al 50%, ¿no? Es decir, la mitad de lo que reciben las regiones producto de la renta minera no se gasta. La otra mitad se gasta, pero también hay que ver cómo se gasta, ¿no? El dispendio en gastos administrativos y en gastos distintos a inversión es altísimo. Entonces, el resultado final de esto es que si bien las regiones han recibido enormes cantidades de recursos, como nunca antes en la historia republicana, esos recursos no han tenido una correlación en un impacto significativo en el desarrollo de infraestructura, de obra pública, y finalmente no han tenido un impacto significativo en cambiar para bien el nivel de vida de la población que convive con las actividades extractivas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más bien hay una reforma urgente, digamos. El problema con la minería no es que no aporta, sino que no se gasta la plata que recibe. Entonces, por ejemplo, el ministro Frank está muy preocupado porque dice que las mineras tienen que aportar porque hay una sobreganancia, que es un concepto, digamos, también que se puede discutir, habrían sobrepérdidas también cuando bajen los precios, asumiendo esa tesis, ¿no? Pero si uno ve, el problema no es la renta, el problema es la ejecución, no se gasta la plata. No se gasta la plata, y no se gasta la plata, yo creo que por varias consideraciones, ¿no? Una, porque los gobiernos regionales no tienen la capacidad técnica para estructurar los proyectos de preinversión y de inversión que se requieren. Otra razón, me parece que el Estado tiene que estar mucho más comprometido directamente mucho más presente como gobierno central en las regiones mineras. Esta es, digamos, la actividad que para la olla en el Perú, ¿no? Entonces, no se trata de dejar a cada región como a la deriva, ¿no? Sí se puede ayudar mucho en la elaboración de expedientes técnicos, en fin. Bueno, y yo soy desde siempre un defensor, yo sí creo que una parte de la renta minera se tiene que distribuir directamente a la población donde esta renta se ha generado. Porque no puedes tener tú un yacimiento minero, una operación minera en la que se extraen miles de millones de dólares, con la gente viviendo encima de ese yacimiento en la más indigna y extrema pobreza, mirando cómo se sacan esos recursos y ellos no, digamos, hoy por hoy la población ve cómo entre el Estado y la compañía se reparten la renta minera miti-miti y ellos están fregados, igual como los tuvieron sus padres, sus abuelos y así hasta tiempo inmemorial. Entonces, se puede mejorar, asignar, agilizar el gasto, el Estado, el gobierno central puede colaborar, yo dejé, al final esto no prosperó, bueno, porque no nos dio la confianza el Congreso, pero habíamos desarrollado vía decreto de urgencia unos mecanismos para que sea el Ministerio de Energía y Minas el que facilite la elaboración de los estudios de preinversión e inversión para destrabar la ejecución pues, de los recursos del canon. En fin, se pueden hacer muchas cosas, pero al final yo creo que la población tiene que sentir de manera individualizada los beneficios de la minería. Y eso no es un bono es, digamos, un regalo del gobierno a alguien. Esto es reconocer, y por eso yo creo que el Perú tiene que ir hacia lo que llamamos un nuevo pacto minero, ¿no? La forma como la sociedad se relaciona con la minería. Yo creo que es justo reconocer que aquellas personas asentadas en la zona de influencia minera tienen el derecho de participar, no mayoritariamente, pero sí una parte directa de la renta, no tutelada, no a través de la provincia, de la región, del distrito, o como quiere una facción de la izquierda a través del canon comunal, que es seguir intermediándole la decisión al ciudadano, ¿no? Yo creo que al fin de cuentas nadie sabe mejor que uno en qué gasta su plata. Yo creo que si eso se produjese, discúlpame, sí, dime.
No, dos preguntas así como rápidas y concretas. La primera es, ¿tú estarías de acuerdo eh, que el subsuelo sea, o sea, los recursos que están en el subsuelo sean también de alguna forma propiedad del propietario del suelo, de la superficie? Bueno, en el derecho anglosajón es así, ¿no? La propiedad de la superficie y Ujú, la del subsuelo es del mismo titular, ¿no? Eso ujú, implicaría ya una modificación pues, más profunda constitucional en el Perú. ujú, Eh, si uno ve la evidencia empírica, en los países donde eso ocurre, la conflictividad es mucho menor, ¿no? ujú. Porque, digamos, se De ponen de acuerdo. acuerdo el titular de la superficie con la empresa que opera y el Estado tiene el rol más bien de árbitro, de ver que se paguen impuestos y que se conserve el medio ambiente, ¿no? De acuerdo. Con el esquema actual, el Estado es un copropietario de la operación, ¿no? O el socio a media, y el poblador Claro. es el que no participa en nada, ¿no? Entonces, pero yo creo que Sí. eso, yo no soy pues abogado, ¿no? Pero sí sería, eso sería un debate interesante, pero que implicaría un proceso muy largo, ¿no? Yo creo que más ágil y con un efecto, unas consecuencias similares serían reconocer que un porcentaje del canon sea distribuido entre la población asentadas en las zonas mineras. Ujú. Con un criterio de que más se asigna al que vive más cerca, porque que es, digamos, el que está más, el que va a sufrir los aspectos negativos Ujú. que toda actividad humana genera en el entorno, digamos, Claro. entonces, y de ahí progresivamente se puede ir diluyendo el peso de la asignación conforme uno se va alejando, ¿no? Eh, Ahora, la segunda pregunta también rápida, concreta, y con eso el tiempo nos ganó, se nos termina, pero rapidito, el actual ministro, la actual gestión, digamos, minería ilegal e informal. Estos temas nunca se tocan, siempre es más impuestos para los formales, más presión para los formales, los formales, los formales, los formales. Y parece que el foco, obviamente, a la izquierda siempre ha interesado pegar a los formales. ¿Qué pasa con la minería ilegal e informal? ¿Qué se debe hacer ahí? Muy puntualmente ahora. sí, bueno, yo primero separaría en dos, con mucha determinación, la minería ilegal de la minería informal, porque tienen orígenes y causas muy distintas, ¿no? Digamos, en la minería informal, uno va a Chala, Carabelí, hay mucha minería informal, y eso porque una de las razones es que todo el territorio nacional está, o en esas zonas al menos, está concesionado, porque el poner derechos, poner petitorios mineros es muy barato, y las áreas mínimas son muy grandes, son a partir de 100 hectáreas. Entonces, porque esto ha estado concebido para la actividad minera mediana o grande. No, la ley minera no se concibió para el pequeño minero como sí existe en otras partes, ¿no? Yo sí creo que se tiene que hacer un esfuerzo muy serio en formalizar a las cerca de 500.000 familias que viven de la minería informal. Y bueno, hay una serie de planteamientos, reducir cuadrículas, tener zonas específicas para minería informal, en fin, porque digamos, la minería tiene una actividad milenaria en el Perú, no puede estar pues reservada solo para los grandazos, ¿no? Yo creo que hay que darle también, eh, reivindicar la minería como una actividad también del pequeño productor y el productor artesanal. Toda la normativa actual es, digamos, a un minero informal, a un minero artesanal no le puedes pedir porque tenga un polvorín si va a hacer un disparo cada 10 o 15 días, ¿no? O que contrate a un camión blindado de Prosegur para que lleve por un lado el explosivo y por otro lado el fulminante. O sea, tiene que haber una revisión para reconocer, digamos, que es gente. Y bueno, y el otro tema muy importante es que el impacto medioambiental de la minería informal en la costa es muy reducido porque esto se hace en el desierto, no hay, no hay agua, en fin.
En la sierra puede tener un impacto mayor, pero igual eso se puede acotar, se puede, como hay otras experiencias, el Estado podría participar en el procesamiento del mineral para evitar que se libere mercurio, en fin. La minería ilegal, que es básicamente la minería aluvial que está en la selva, eso sí es un tema muy, muy delicado, porque usa mucho mercurio y contamina los ríos, ¿no? Eso se tiene que abordar, digamos, con mucha inteligencia, porque ¿qué es lo que ocurre? Como viene la represión para combatir una actividad ilegal, pero ¿qué es lo que ocurre ahí? El ilegal se esconde adentrándose aún más en la reserva natural para protegerse. Entonces, conforme se ha ido combatiendo, los mineros ilegales se van escondiendo cada vez más adentro de la reserva, porque, digamos, es imposible que alguien que no tiene con qué darle de comer a sus hijos vaya a dejar de hacer una actividad con la que puede ganar un montón de dinero. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La minería ilegal no la financia el operador ilegal que está ahí, ¿no? Él es un peón que le pagan un porcentaje muy menor, ¿no? Entonces, el Estado, lo que tiene ahí, al que hay que combatir es al promotor, al financista de esto, que es por lo general el que procesa el material, ¿no? Entonces, de acuerdo. Pero digamos, esos yo creo que son los problemas centrales de la minería, no el dogma ideológico de nacionalizar los recursos, o si no me pagas el 85% de renta, te expropio, como si, digamos, es al estilo de Don Corleone en la película El Padrino, ¿no? Que la oferta que no podrán rechazar. Entonces, no creo que ese sea el camino, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un gusto conversar contigo. Ya Un tendremos gusto. oportunidad definitivamente Gracias. de hablar más tiempo porque se van a venir algunas reformas en las siguientes semanas y meses, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro actual. Ahora vamos a ver qué ocurre. El Así tema que del gas te es buscaremos, otro ¿no? tema, ¿no? Que va a estar álgido. Exactamente. Gracias por estar con nosotros. Ok. Cuídate mucho. Que te vaya bien. Gracias, un abrazo. Saludos. Gracias. Y por nuestra parte también ha sido todo el día de hoy, viernes 22 de octubre en A Fondo. Nos vemos el día lunes nuevamente. Soy José Ignacio Beteta y que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.